El vestido era un insulto deliberado, aunque yo no sabía a quién iba dirigido. Era de lana gris, con el dobladillo deshilachado porque se había enganchado en un poste de una valla hacía 3 inviernos. Tenía un parche en el hombro izquierdo, mal cosido por mis torpes manos. El escote se había estirado tanto que no dejaba de resbalarse, lo que me obligaba a subirlo cada pocos minutos. Lo había elegido específicamente porque mi padre tenía invitados, y hacía tiempo que había aprendido que la mejor manera de evitar su atención y sus planes era hacerme lo más poco atractiva posible. La cocina olía a carne asada y romero, aromas que deberían haber sido reconfortantes, pero que solo me provocaban un nudo en el estómago. A través de la estrecha ventana, podía ver los últimos rayos de luz otoñal muriendo entre los árboles, tiñendo todo de tonos ámbar y sombras. Nuestra cabaña estaba situada a las afueras del pueblo, lo suficientemente cerca como para oír las campanas de la iglesia, pero lo suficientemente lejos como para estar siempre un poco apartados, siempre observando desde los márgenes. «Alisa tu cabello», espetó mi padre al pasar, sin siquiera mirarme. «Al menos intenta parecer civilizada». Toqué mi pálido cabello rubio con timidez. Lo dejé deliberadamente suelto y enredado, sabiendo que eso le irritaría. Mi cabello siempre había sido demasiado claro, demasiado extraño para nuestra familia de cabello oscuro. Mi madre solía decir que parecía la personificación del invierno, pero ella ya llevaba 5 años muerta y nadie decía cosas amables sobre mi aspecto. Mi padre estaba nervioso. Lo notaba en la forma en que no dejaba de ajustarse el cuello de la camisa, en los movimientos bruscos de sus manos, mientras colocaba las botellas de su mejor vino en el aparador. No éramos ricos, ni mucho menos, pero él intentaba dar una imagen de prosperidad. El invitado que vendría esa noche era muy importante para él, lo que significaba que probablemente también lo sería para mí. «Llegarán en cualquier momento», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Esto podría cambiarlo todo para nosotros, para ti». Esa última parte me hizo sentir un escalofrío de miedo. Los planes de mi padre para mi futuro siempre implicaban negociaciones en las que yo no participaba. Acuerdos que me trataban como si fuera ganado para ser intercambiado. Una vez le había oído en la taberna del pueblo quejarse a cualquiera que le escuchara de que tener una hija era una carga, ya que era demasiado fea para atraer a un marido decente y demasiado terca para estar debidamente agradecida. Removí la olla de estofado que colgaba sobre el fuego, observando cómo las verduras se revolvían en el caldo oscuro. El calor hacía que mi vestido, ya de por sí raído, se pegara a mi piel. Había añadido pimienta extra al estofado, no lo suficiente como para estropearlo, pero sí para hacerlo desagradable. Otra pequeña rebelión. Los golpes en la puerta fueron tan suaves que casi no los oí. Mi padre se quedó paralizado y luego se apresuró a abrir, deteniéndose solo para lanzarme una mirada de advertencia que decía claramente: «Pórtate bien». Me quedé junto al fuego, dándole deliberadamente la espalda, con la cuchara de madera aún en la mano. «Bienvenidos, bienvenidos». La voz de mi padre había adquirido un tono adulador que yo detestaba. Nos sentimos honrados por su presencia, verdaderamente honrados. «Por favor, pasen». Oí pasos, más de una persona, al menos 3, quizá 4. Las tablas del suelo crujían bajo lo que debía de ser un peso considerable. Aún así, no me di la vuelta. Dejé que mi padre se ocupara de sus misteriosos invitados. No quería formar parte del plan que estuviera tramando. «Mi señor, ¿puedo ofrecerle vino a usted y a sus acompañantes?» «Por supuesto». «Señor, por supuesto». Mi padre siempre intentaba ascender socialmente, siempre tramando conexiones con cualquiera que tuviera un título o tierras. «Tu hija», dijo una voz, y todo mi interior se quedó quieto. Era una voz que conocía, una voz que había rondado mis sueños durante 2 años, desde aquella noche en el bosque, cuando me había perdido y estaba aterrorizada. Y un desconocido me había acompañado a casa a través de la oscuridad, hablando en un tono bajo y suave que me hizo sentir segura por primera vez desde que murió mi madre. Una voz que pensaba que nunca volvería a oír. Me giré lentamente, la cuchara se me resbaló de los dedos y cayó con estrépito contra la piedra de la chimenea. Él estaba de pie en la puerta, demasiado alto para el marco, y tuvo que agacharse ligeramente al entrar. Tenía el pelo oscuro, que reflejaba la luz del fuego y le llegaba hasta los hombros. Sus ojos, que yo recordaba como ámbar a la luz de la luna,
ahora parecían casi dorados en la penumbra de la cabaña. Era un rostro que había memorizado en la oscuridad, anguloso y llamativo, con una boca que había sonreído ante mi nerviosa charla mientras caminábamos. Llevaba ropa negra de buena calidad que denotaba riqueza y autoridad. Una pesada capa que se movía como si estuviera viva. Detrás de él había otras 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos mirando con una aguda conciencia depredadora que me erizó el vello de los brazos. Y él me miraba con una expresión que no podía descifrar. Quizás sorpresa o decepción porque llevaba el peor vestido que tenía. Mi pelo era un enredo. Probablemente tenía la cara manchada de hollín del fuego, porque la chica que había conocido en el bosque aquella noche, la que llevaba la buena capa de su madre y tenía el pelo recogido para la fiesta de la cosecha de la que yo volvía a casa, no estaba por ninguna parte. «Esta es mi hija», decía mi padre, y podía oír la vergüenza en su voz. «Hoy no se encuentra bien. Normalmente se presenta mejor». La mentira flotaba en el aire. Todos los presentes sabían que era una mentira. «Déjenos solos», dijo el desconocido en voz baja, sin apartar la mirada de mí. «No es una petición, es una orden». Mi padre balbuceó. «Mi señor, no creo que...». La voz no se elevó, pero algo en ella hizo que mi padre palideciera y retrocediera hacia la puerta, gesticulando frenéticamente para que lo siguiera. Pero yo no podía moverme. Estaba atrapada en esa mirada dorada, en el recuerdo de una noche de hacía 2 años, cuando estaba perdida y llorando, y apareció un desconocido como salido de un cuento de hadas. Cuando me preguntó mi nombre, y yo estaba demasiado asustada para decírselo, me llamó pequeña en su lugar. Cuando me habló de las estrellas y del bosque, y me hizo reír a pesar de mi miedo. Cuando, durante unas pocas horas, sentí que podía importarle a alguien. Mi padre me agarró del brazo, clavándome los dedos con tanta fuerza que me dejó moretones. «Ven, hija, ahora se queda». El desconocido se adelantó y mi padre retrocedió tambaleándose. «Puede esperar fuera. Le llamaremos cuando hayamos terminado». Había algo en su forma de decirlo que hacía que, terminado, sonara siniestro. Mi padre nos miró a los dos, con el rostro deformado por la ira y el miedo, y luego se dio la vuelta y prácticamente huyó de la cabaña. Los 3 compañeros lo siguieron, y la mujer me lanzó una mirada que podría haber sido de lástima o de diversión. No sabría decir cuál de las dos. La puerta se cerró con un suave clic que sonó como el techo de una tumba. Nos quedamos allí, a la luz del fuego, con el guiso aún burbujeando sobre las llamas y las sombras bailando por las paredes. Él dio un paso hacia mí y yo retrocedí hasta chocar contra el borde de la chimenea. «¿Te acuerdas de mí?», dijo en voz baja. No es una pregunta. Asentí, incapaz de hablar. De cerca, era aún más imponente de lo que recordaba. Más alto, más ancho, con un aire de poder controlado que hacía que pareciera que apenas cabía en su propia piel. «Te busqué», continuó, acercándose aún más. «Durante 2 años peiné ese bosque y los pueblos de los alrededores. Envié gente a todos los pueblos en un radio de 160 kilómetros. Y tú estabas aquí todo el tiempo, justo aquí». Levantó la mano y yo me estremecí antes de poder evitarlo, pero solo me apartó un mechón de pelo enredado detrás de la oreja, con un toque sorprendentemente suave. «¿Por qué ese vestido?», preguntó, y había algo casi dolorido en su voz. «¿Por qué te has arreglado así?». «No lo sabía», susurré. «No sabía que eras tú, y si lo hubiera sabido, no habría sabido qué responder. Porque si lo hubiera sabido, me habría puesto el vestido bueno de mi madre, me habría recogido el pelo y me habría frotado la cara hasta que brillara. Habría intentado ser la chica que él había conocido en el bosque, la que se había sentido hermosa bajo su mirada, aunque solo fuera por una noche. «Tu padre me ha llamado para hablar de un acuerdo matrimonial», dijo, y mi corazón se detuvo. «No tiene ni idea de quién soy. En realidad, no. Sabe que tengo tierras y dinero, sabe que tengo un título, pero no sabe que soy el rey Lycan de los territorios del norte, que todos los lobos desde aquí hasta los mares helados me obedecen». Lycan. Esa palabra debería haberme aterrorizado. Los Lycans eran historias que contábamos para asustar a los niños. Monstruos en la oscuridad, criaturas que mataban sin piedad. Pero una vez había vuelto a casa con él y había sido amable. «Te está ofreciendo a mí», continuó con una voz que se volvió casi peligrosa, «como si fueras una propiedad, como si no fueras más que una carga de la que está deseando deshacerse.
Así es, dije en voz baja, ansioso por deshacerse de mí. Algo brilló en su rostro. Rabia, tal vez, o dolor. ¿Y tú qué quieres? La pregunta me dejó atónita. Nadie me había preguntado nunca qué quería. No lo sé, admití, odiando lo débil que sonaba mi voz. Él me estudió durante un largo momento, con sus ojos dorados que lo veían todo. Luego se dio la vuelta y se acercó a la ventana para mirar el bosque que se oscurecía más allá. Voy a aceptar su oferta, dijo finalmente. Mi mundo se tambaleó, pero no por las razones que él cree. Se volvió hacia mí y había algo feroz en su expresión. Ahora voy a alejarte de aquí, de él, y te voy a dar la opción que él nunca te dio. ¿Qué elección? Recorrió la distancia que nos separaba en 2 zancadas, y de repente estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía oler el pino, la tierra y algo salvaje. Si quieres ser mi reina, dijo, y las palabras parecieron quedarse suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de significado, o si quieres tu libertad. En cualquier caso, nunca volverás a este lugar. En cualquier caso, me aseguraré de que nunca más tengas que volver a llevar un vestido como este, a menos que tú lo elijas. Antes de que pudiera responder, antes incluso de que pudiera procesar lo que me estaba ofreciendo, la puerta se abrió de golpe. Mi padre estaba allí, con el rostro morado de ira. ¿Por qué tardas tanto? ¿Qué estás haciendo? Se detuvo a mitad de la frase, con los ojos muy abiertos, porque el desconocido se había colocado delante de mí. Y a la luz del fuego, su sombra en la pared detrás de él era extraña, demasiado grande, demasiado bestel, y sus ojos habían comenzado a brillar. La transformación no se produjo de golpe. Eso habría sido una bendición. En cambio, se extendió por él como el agua agitada por una piedra. Sus hombros se ensancharon, su columna se alargó, y el aire a su alrededor pareció espesarse con un poder que me hizo doler los dientes. Mi padre emitió un sonido que nunca le había oído antes, algo entre un gemido y un jadeo ahogado. «No le hablarás así», dijo el desconocido, el rey, y su voz había adquirido una resonancia que me hacía vibrar el pecho. «No volverás a entrar en esta habitación sin permiso. ¿Lo entiendes?» Mi padre ni siquiera podía articular palabra. Solo asintió frenéticamente, con el rostro que pasó de morado a blanco en cuestión de segundos. Bien. La forma del rey volvió a ser humana, aunque el poder seguía irradiando de él como el calor del metal forjado. «Hablaremos fuera. Tu hija necesita un momento». Se volvió para mirarme, y a pesar de todo lo que acababa de presenciar, sus ojos eran amables. «Estaré justo fuera de la puerta. Estás a salvo». Luego se fue, guiando a mi padre con una mano en su hombro que parecía casual, pero que probablemente se sentía como un tornillo de banco de hierro. La puerta se cerró de nuevo y me quedé sola con el fuego moribundo, el guiso burbujeante y el peso de todo lo que acababa de destrozar mi comprensión del mundo. Me desplomé sobre las piedras del hogar, con las piernas incapaces de sostenerme. El rey Lycan. Era el rey Lycan, el hombre que había conocido en el bosque y que me había hecho reír y sentirme vista, el que había ocupado mis pensamientos durante 2 años. Era una criatura salida de una pesadilla hecha realidad, excepto que no me había parecido una pesadilla. Incluso cuando su sombra se había vuelto contra él, incluso cuando el poder se había desprendido de él en oleadas, no había tenido miedo. Al menos, no de él. A través de la puerta, podía oír la voz de mi padre, aguda y nerviosa, y las respuestas del rey, demasiado bajas para distinguir las palabras, pero con una autoridad que no necesitaba volumen. Me acurruqué con las rodillas contra el pecho, las rodeé con los brazos e intenté pensar. Matrimonio. Había dicho matrimonio, pero también había dicho elección, libertad, reina. Palabras que nunca había esperado oír en la misma frase que mi propio futuro. La puerta se abrió suavemente y levanté la vista, esperando ver al rey. Pero era la mujer que lo había acompañado. Era tan llamativa que me hizo sentir aún más patética con mi horrible vestido. Cabello oscuro trenzado con hilos plateados, pómulos marcados, ojos que no se perdían detalle. Se movía con la elegancia de un depredador. Cerró la puerta detrás de ella y se sentó en el banco frente a mí. «Soy Serena», dijo, con un ligero acento que no supe identificar. «Vera de la manada del norte, consejera del rey y, al parecer, ahora la encargada de asegurarse de que no huyas mientras él se ocupa de tu padre». «No iba a huir», dije,
aunque no estaba segura de que fuera cierto. No, inclinó la cabeza, estudiándome. La mayoría de los humanos lo harían. De hecho, la mayoría lo ha hecho cuando se dan cuenta de quién es Rowan. Rowan, se llamaba Rowan. Le di vueltas a la palabra en mi mente, relacionándola con el hombre que recordaba del bosque. Ha sido insufrible durante 2 años. Serena continuó con una leve sonrisa en los labios, obsesionado con encontrar a la chica del bosque. Hemos rastreado a todas las mujeres rubias entre aquí y la capital. ¿Tienes idea de cuántas mujeres rubias hay en este reino? Es excesivo. A pesar de todo, casi me echo a reír. ¿Por qué? ¿Por qué te buscaba? La expresión de Serena se suavizó ligeramente, porque en 200 años nunca le había visto conectar con nadie como lo hizo aquella noche. Regresó diferente, más alegre, y luego pasó 2 años volviéndose cada vez más sombrío al no poder volver a encontrarte. 200 años. El número debería haberme impactado más de lo que lo hizo, pero de alguna manera tenía sentido. Había algo antiguo en sus ojos, incluso en la oscuridad. Tu padre es un tonto, dijo Serena sin rodeos. No tenía ni idea de a quién estaba invitando aquí. Oyó hablar de un lord rico que buscaba esposa y vio la oportunidad de deshacerse de una hija no deseada. La ironía es exquisita. Aceptará el acuerdo, dije en voz baja. Aceptará cualquier cosa que le ofrezca Rowan. Ha querido que me fuera desde que murió mi madre. Lo sé. La voz de Serena se suavizó. Rowan también lo sabe. ¿Por qué crees que te está ofreciendo una opción? Podría simplemente llevarte. Tu padre firmó los contratos preliminares hace semanas. Prácticamente se los tiró al abogado de Rowan. Pero no te hará eso. La miré, confundida. ¿Por qué no? Si lleva 2 años buscándola. Porque es mejor hombre de lo que cree. Serena dijo simplemente, y porque sabe lo que es no tener elección, se levantó y se acercó a la ventana. Los contratos se formalizarán esta noche. Te irás con nosotros al amanecer. Lo que pase después depende totalmente de ti. Y si eliges la libertad, Rowan te instalará en un lugar seguro con dinero suficiente para vivir cómodamente y se asegurará de que tu padre nunca te encuentre. Se volvió hacia mí. También estará devastado, pero nunca te lo dirá. La puerta se abrió de nuevo y esta vez fue Rowan quien entró. Parecía cansado, pero no por agotamiento físico. Serena pasó junto a él con una mirada significativa, dejándonos solos una vez más. Ya está hecho, dijo en voz baja. Tu padre ha aceptado el matrimonio. Partiremos al amanecer. Me puse de pie con las piernas temblorosas. ¿Qué le has ofrecido? Suficiente oro para saldar sus deudas y comprar respetabilidad en el pueblo. Un título que no significa nada, pero que le hará sentirse importante, y la promesa de que nunca volverá a verte. Apretó la mandíbula. Aceptó la última parte con mucho más entusiasmo del que debería. Las palabras no deberían haberme dolido. Sabía cómo se sentía mi padre, pero aún así me dejaron un vacío en el pecho. Rowan debió de verlo en mi rostro, porque se acercó rápidamente a mí y me tomó el rostro entre las manos con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. Su incapacidad para ver tu valía dice mucho de él y nada de ti. ¿Lo entiendes? Quería creerle. Lo deseaba con tanta fuerza que me dolía físicamente. Necesito que duermas, dijo en voz baja. Mañana nos espera un largo viaje y necesitarás fuerzas. Estaré fuera de tu puerta toda la noche. Estás a salvo. ¿A dónde iremos? Al norte, a mi territorio, al palacio, si lo deseas, o a una cabaña en la frontera, si lo prefieres, donde tú elijas. Sus pulgares me acariciaron los pómulos y me di cuenta de que estaba llorando sin darme cuenta. Pero aquí no, nunca más aquí. Entonces se marchó, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Podía oírlo acomodarse al otro lado. Prácticamente podía sentir su presencia como un peso cálido contra la madera. Esa noche no dormí. En su lugar, metí mis pocas pertenencias en una bolsa de viaje gastada. La capa de mi madre, un libro de poesía que le encantaba, el menos horrible de mis vestidos. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de gris, me puse la única prenda presentable que tenía. Un sencillo vestido azul que mi madre me había hecho antes de enfermar. Ahora me quedaba demasiado corto. El dobladillo me llegaba a la mitad del muslo, pero estaba limpio y entero. Cuando salí, Rowan me esperaba con 3 caballos y sus compañeros. Mi padre brillaba por su ausencia, probablemente ya contando su oro. Los 2 hombres que acompañaban a Rowan se llamaban Félix y Tobías. Félix, alto y delgado, con cabello cobrizo.
Tobías, más bajo, pero de complexión fuerte, con cicatrices en los nudillos. Ambos me saludaron con un respeto al que no estaba acostumbrada. ¿Sabes montar a caballo?, preguntó Rowan, observando mi cambio de aspecto con algo que podría haber sido aprobación. Un poco, pero no muy bien. Entonces montarás conmigo. Se subió a la silla con elegancia y me tendió la mano. ¿Confías en mí? Era una pregunta con mucho peso. Confiar en un rey Lycan al que apenas conocía. Confiar en un extraño para que me alejara del único hogar que había conocido, aunque ese hogar nunca me hubiera querido. Le cogí la mano. Me subió sin esfuerzo y me sentó delante de él. Así que me senté de lado en la silla, con sus brazos rodeándome mientras cogía las riendas, su cuerpo cálido contra mi espalda, sólido y seguro. Y cuando el caballo empezó a moverse, su brazo se apretó alrededor de mi cintura para estabilizarme. Cabalgamos por el pueblo mientras éste despertaba. Pasamos por la plaza del mercado donde me habían ignorado toda mi vida. Pasamos por la iglesia donde estaba enterrada mi madre. Pasamos por la taberna donde mi padre ahogaba sus decepciones en alcohol. La gente miraba los hermosos caballos, al desconocido que me sostenía con tanto cuidado, a mí, que me marchaba de una forma que nunca hubiera imaginado. No miré atrás. El bosque nos rodeaba al llegar a la carretera del norte, con los árboles aún cargados de colores otoñales. Félix y Tobías cabalgaban delante, Serena detrás, y Rowan mantenía un ritmo constante que sugería que teníamos un largo camino por delante. «Cuéntame sobre la noche en que nos conocimos», dijo Rowan en voz baja, con su aliento cálido en mi oído. «Quiero saber lo que recuerdas», así que se lo conté. Sobre la fiesta de la cosecha y beber demasiado sidra, sobre tomar un desvío equivocado de camino a casa y perdernos por completo, sobre llorar en la oscuridad hasta que oí pasos y pensé que estaba a punto de morir. «Me preguntaste mi nombre», dije, «y yo estaba demasiado asustada para decírtelo. Pensé que si sabías mi nombre, tendrías poder sobre mí». Lógica de cuento de hadas. Su pecho se movió con una risa silenciosa contra mi espalda. «Así que te llamé pequeña en su lugar. Y tú hablaste. Dios, hablaste durante horas sobre todo y nada. Sobre el jardín de tu madre, sobre los libros que habías leído, sobre cómo las estrellas se veían diferentes en otoño. Tú escuchabas», dije en voz baja. Nadie me había escuchado antes. No podía dejar de escuchar. Eras mágico. Su brazo me rodeó con más fuerza. «Cuando te dejé en la puerta de tu cabaña, me volví para preguntarte tu nombre una vez más, pero ya habías entrado. Pensé que te encontraría fácilmente al día siguiente. El pueblo no era tan grande, pero cuando volví, nadie sabía a quién me refería. La chica de cabello rubio pálido que vivía cerca del bosque. Había al menos una docena. Me escondí, lo admití. Mi padre me oyó llegar tarde y, a la mañana siguiente, estaba furioso. Me encerró en el sótano durante 2 días. Para cuando salí, me había convencido a mí misma de que solo había sido un sueño. Rowan se quedó muy quieto detrás de mí. «Te encerró en el sótano». «A menudo», dije, tratando de que sonara menos terrible de lo que era. Cuando le decepcionaba, que era la mayoría de las veces, el brazo que me rodeaba la cintura se ponía rígido. Delante, Félix y Tobías se habían girado para mirar atrás, y me di cuenta de que, fuera lo que Rowan estaba sintiendo, ellos podían percibirlo a través de algún vínculo que yo no entendía. «Lo siento», dije rápidamente. No debería haberme disculpado por decir la verdad. La voz de Rowan estaba cuidadosamente controlada. «Nunca. ¿Lo entiendes? Lo que te hizo, cómo te trató. Nada de eso fue culpa tuya». Cabalgamos en silencio durante un rato, mientras el bosque se hacía más denso a nuestro alrededor. El sol subía más alto, filtrándose a través del dosel y los rayos dorados que hacían que todo pareciera pintado. Los pájaros cantaban sobre nuestras cabezas y en algún lugar a lo lejos oí el sonido del agua corriendo. «¿A qué distancia está tu territorio?», pregunté finalmente. «A 3 días a caballo. Esta noche pararemos en una posada en la frontera. Mañana cruzaremos a Wolflands». Hizo una pausa. «Ahí es cuando las cosas podrían complicarse». «¿Cómo complicarse? Mi pueblo sabrá lo que eres. Humana, frágil, y se preguntarán por qué su rey ha elegido a alguien tan...». Se quedó callado, claramente buscando la palabra adecuada. «Débil», añadí. «Diferente». Su tono era firme. «No eres débil. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Pero yo era débil. Humana entre licántropos.
ordinaria entre criaturas poderosas. La realidad de lo que había aceptado empezaba a calar en mí, fría y pesada en mi estómago. Como si sintiera mis pensamientos en espiral, Rowan se movió ligeramente y me acarició el pelo con la mano. Pase lo que pase, estoy contigo. Serena está contigo. Félix y Tobías están contigo. No estás sola en esto. Me recosté contra él, dejando que su calor me invadiera, e intenté creerlo. La posada apareció justo cuando se ponía el sol, una estructura extensa construida en una ladera con humo, saliendo de múltiples chimeneas. Rowan me ayudó a bajar del caballo, con las manos posadas en mi cintura un momento más de lo necesario, y descubrí que no me importaba. Dentro, el posadero echó un vistazo a Rowan, y fuera lo que vio, le hizo inclinarse tanto que pensé que se caería. Mi señor, es un honor. Prepararé nuestras mejores habitaciones inmediatamente. Esa noche, me acosté en una cama mullida, en una habitación limpia, con una puerta que se cerraba con llave desde dentro. Y lloré, no exactamente por tristeza, sino por la abrumadora extrañeza de todo aquello, de estar lejos de mi padre, de que me trataran con cuidado, de cabalgar todo el día en brazos de un hombre que me había buscado durante 2 años. Un suave golpe interrumpió mis lágrimas. Pequeña. La voz de Rowan sonaba suave a través de la puerta. ¿Estás bien? Me sequé la cara y abrí la puerta para encontrarlo allí de pie, vestido con ropa sencilla, con el pelo suelto sobre los hombros, pareciendo más el hombre del bosque que el rey que se había enfrentado a mi padre. Te oí llorar, dijo en voz baja. ¿Puedo entrar? Di un paso atrás y él entró, cerrando la puerta tras de sí, pero permaneciendo cerca de ella, dejándome espacio. Nos quedamos allí, a la luz del fuego, y me di cuenta de que era la primera vez que estábamos realmente solos, sin miedo ni urgencia que nos presionara. Pregúntame, dijo en voz baja, lo que quieras saber, no más secretos. Así que le pregunté todo sobre ser Lycan, sobre vivir 200 años, sobre lo que significaba ser rey, y él respondió a cada pregunta con una honestidad que a veces era hermosa y a veces terrible, pintando un cuadro de una vida que apenas podía comprender. Cuando finalmente se me acabaron las preguntas y el fuego se había reducido a brasas, él se dirigió hacia la puerta. Espera, dije sorprendiéndome a mí misma. ¿Te quedarás? Solo cerca. Entonces sonrió con una sonrisa suave y sincera. Estaré justo fuera de tu puerta, como siempre. Pero cuando me desperté en plena noche, descubrí que, después de todo, había entrado y estaba dormido en la silla junto al fuego moribundo, con la cabeza inclinada hacia atrás contra la pared, vigilando, protegiéndome. El cruce de la frontera tuvo lugar al mediodía del segundo día, marcado no por una línea visible, sino por un cambio en el aire que nos rodeaba. Se volvió más pesado, de alguna manera, denso con una presencia que no podía nombrar, pero que sentía en mis huesos. Los caballos también lo percibieron, con las orejas erguidas y los pasos más cautelosos. Ahora estamos en Wolflands, dijo Serena detrás de mí, y había algo casi reverencial en su voz. ¿Lo sientes? Sí, era como entrar en una habitación en la que sabías que te observaban, excepto que la habitación era todo un bosque y los observadores estaban en todas partes y en ninguna a la vez. Rowan me rodeó con el brazo con más fuerza. Saben que estamos aquí. Pronto vendrán a investigar. ¿Quiénes? Pregunté, con una voz más baja de lo que hubiera querido. Los miembros de la manada, los exploradores, patrullan las fronteras constantemente. Acercó los labios a mi oído. Mantén la calma. Déjame encargarme de esto. Los lobos aparecieron tan de repente que me quedé sin aliento. 4 de ellos salieron de las sombras entre los árboles. Eran criaturas enormes, con pelaje en tonos grises y marrones, y uno completamente negro. Eran fácilmente el doble del tamaño de los lobos normales, con ojos que denotaban una inteligencia demasiado grande para ser simplemente animales. El negro se acercó directamente al caballo de Rowan, y sentí que todos los músculos de mi cuerpo se tensaban con un miedo instintivo y profundo. Pero Rowan simplemente detuvo el caballo e inclinó la cabeza con claro respeto. Garrett, dijo con calma, me alegro de ver que sigues aterrorizando las fronteras. El lobo emitió un sonido que podría haber sido de diversión y luego se transformó. La transformación fue fluida e inquietante. Los huesos se reorganizaron, el pelaje desapareció, hasta que un hombre se presentó ante nosotros, alto, de complexión poderosa, completamente desnudo y sin ningún tipo de vergüenza al respecto.
Rápidamente aparté la mirada, sintiendo que me ardía la cara. Rowan. La voz del hombre era áspera, como si no la usara a menudo. Traes a un humano a nuestras tierras. Traigo a mi compañera elegida, corrigió Rowan. Y esas palabras me causaron una gran conmoción. Muestra respeto, Garrett, el hombre. Garrett me estudió con ojos que habían conservado su color dorado de lobo. Está aterrorizada. Es valiente, replicó Rowan. Hay una diferencia. Garrett emitió un sonido evasivo y luego miró a los otros lobos que habían permanecido con su pelaje. La manada querrá conocerla. Ya se está hablando de ello. Estoy seguro de que sí. El tono de Rowan era seco. Lo abordaremos en la reunión de esta noche. Hasta entonces, te agradecería que corrieras la voz. Cualquiera que la asuste responderá ante mí personalmente. Algo pasó por el rostro de Garrett. Sorpresa, tal vez. O respeto. Entendido. Me hizo un gesto con la cabeza. Bienvenida a los territorios del norte, humana. Intenta no morir. Luego volvió a transformarse y los 4 lobos se fundieron en el bosque tan repentinamente como habían aparecido. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y la solté con un suspiro tembloroso. Ese era Garrett siendo Garrett, dijo Félix desde delante, con tono divertido. En realidad está siendo amable. Deberías verlo cuando a alguien no le cae bien. Nos adentramos más en el territorio y poco a poco el bosque comenzó a cambiar. Los árboles eran más grandes y viejos, con troncos tan anchos que 3 personas no podían rodearlos con los brazos entrelazados. La maleza se aclaró, cuidada por manos cuidadosas, y empecé a ver señales de habitabilidad. Caminos desgastados, marcas talladas en la corteza, alguna que otra estructura construida en lo alto de las ramas. ¿Tu gente vive en los árboles?, pregunté. Algunos sí, otros prefieren madrigueras en el suelo o casas de piedra. Los licántropos son adaptables. Rowan guió el caballo alrededor de un enorme sistema de raíces. El palacio está a otra hora de distancia, construido en la pared de un acantilado, mitad piedra y mitad bosque vivo. Verás el palacio. Cuando finalmente llegamos, me dejó sin aliento. Emergió del paisaje como si hubiera crecido allí, piedra blanca elevándose desde el acantilado gris, con torres envueltas en enredaderas antiguas y ventanas que captaban la luz de la tarde como estrellas capturadas. Una cascada caía por un lado, y su niebla creaba arcoíris permanentes en el aire. Pero fue la gente reunida en el patio lo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Docenas de ellos, tal vez cientos, todos mirando mientras entrábamos. Hombres y mujeres de todas las edades y complexiones, pero todos compartían la misma gracia depredadora, la misma intensidad inquietante en sus ojos. Se habían reunido para ver lo que su rey había traído a casa, para ver si yo merecía ser elegida. Rowan desmontó primero y luego me bajó con manos firmes. Aunque podía sentir la tensión en él, me mantuvo cerca de su lado, con una mano en la parte baja de mi espalda mientras se dirigía a la multitud. «Esta es Helena», dijo, con una voz que resonó en todo el patio sin necesidad de levantar el tono. «Mi elegida, vuestra futura reina. La trataréis con el mismo respeto y protección que me dispensaríais a mí, Helena». Por fin había aprendido mi nombre, aunque yo no recordaba habérselo dicho. Quizás Serena se había enterado de alguna manera, o Félix. Oírlo en su voz, declarado ante toda esa gente, lo hizo parecer nuevo de alguna manera. Me hizo sentir nueva. Es humana. La voz provenía de algún lugar entre la multitud. Era femenina y aguda. «¿Harías a una humana nuestra reina?» «Haré reina a la mujer que amo», respondió Rowan con serenidad. «La mujer que me mostró más humanidad en una noche que la que he encontrado en 200 años. Si alguien tiene alguna objeción, puede desafiarme por el liderazgo. Ya conocen las reglas». Su declaración fue recibida con silencio. Al parecer, nadie quería desafiarlo. «Esta noche habrá una reunión del consejo», continuó. «La asistencia es obligatoria para todos los miembros de rango de la manada. Hasta entonces, podéis retiraros». La multitud se dispersó lentamente, muchos aún mirándome con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Me sentía como un conejo que se había adentrado en una guarida de lobos, que supongo que era exactamente lo que era. Rowan me condujo al interior, a través de unas enormes puertas de roble hasta un vestíbulo de entrada de 3 pisos de altura. Serena apareció a mi otro lado, creando una barrera protectora mientras caminábamos. «Ignóralos», murmuró. «Son curiosos».
La mayoría nunca ha visto a Rowan interesarse por nadie antes. Esa mujer que habló, Elena, lleva décadas intentando llamar la atención de Rowan. La sonrisa de Serena fue cortante. Esto debe de ser devastador para ella. Subimos una escalera curva, pasando junto a tapices y paneles de madera tallada que representaban lobos corriendo bajo la luna llena. Los sirvientes se pegaban a las paredes al pasar, con la mirada baja, y me pregunté si estaban asustados o simplemente eran respetuosos. Las habitaciones a las que me llevó Rowan eran impresionantes. Una suite con ventanas que daban al bosque, muebles tallados en madera oscura, pieles y tejidos suaves y tonos crema y gris. En la chimenea ya ardía el fuego, y sobre la mesa había bandejas con comida que me hacían la boca agua. «Son tuyas», dijo Rowan, soltándome por fin. «Privadas, seguras. Nadie entrará sin tu permiso, ni siquiera yo». Me volví para mirarlo. Este hombre que había trastocado toda mi vida en 2 días. Parecía cansado, agotado, pero no por el viaje. «¿Te quedarás?», le pregunté, repitiendo la pregunta que le había hecho en la posada. «Solo un rato», sonrió, relajando un poco los hombros. «Todo el tiempo que quieras». Nos sentamos junto al fuego picando algo de comida y me contó más cosas sobre este lugar que podría convertirse en mi hogar, sobre la dinámica de la manada y las disputas territoriales, sobre la delicada paz que había construido entre los diferentes clanes de lobos, sobre ser rey y lo que le había costado. «Nunca quise esto», admitió en voz baja. «La corona, la responsabilidad. Pero mi padre murió en un desafío y yo era el más fuerte. Así que la acepté y la he mantenido desde entonces. Solo», dije en voz baja, comprensivo, «hasta que te conocí». Se acercó y tomó mi mano entre las suyas, mucho más grandes, hasta que una chica se perdió en el bosque y me habló de las estrellas como si yo fuera una persona normal, no un rey, ni un monstruo, solo alguien con quien merecía la pena hablar. «Merece la pena hablar contigo», dije. «Mereces más que eso». Llevó mi mano a sus labios y besó mis nudillos con una delicadeza que hizo que mi corazón se acelerara. «La reunión del consejo de esta noche será difícil. Lo cuestionarán todo. Tu humanidad, tu idoneidad, tu fuerza. Necesito que sepas que, digan lo que digan, planteen los retos que planteen, no voy a cambiar de opinión. Y si tienen razón». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para esto? Entonces te harás lo suficientemente fuerte». Su certeza era inquebrantable. «La fuerza no es solo física, Elena. Sobreviviste a tu padre. Sobreviviste a años en los que te decían que no valías nada. Sigues siendo amable. Sigues siendo compasiva. Sigues siendo capaz de ver a la persona que hay dentro del monstruo. Esa es una fuerza que ellos ni siquiera pueden comprender». Un golpe en la puerta nos interrumpió. Se oyó la voz de Serena. «Rowan, tenemos que prepararnos para el consejo». Se levantó a regañadientes. «Enviaré a alguien para que te ayude a vestirte. Tenemos ropa formal que debería servirte». La reunión comienza al salir la luna. Después de que él se marchara, aparecieron 2 mujeres. Una joven con el pelo cobrizo como el de Félix, la otra mayor, con mechas plateadas entre el negro. Se presentaron como Mera y Constance, y trajeron una serie de vestidos que hacían que mi pobre colección pareciera harapos. «El azul», dijo Mera, sosteniendo un vestido de color zafiro intenso, «combina con sus ojos y causará sensación. Si va a enfrentarse al consejo, debe parecer una reina». Me vistieron con eficiente cuidado, recogiendo mi pálido cabello en un peinado elegante sin ser demasiado elaborado. Cuando finalmente me dejaron mirarme en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El vestido realzaba curvas que no sabía que tenía. El color hacía que mi piel pareciera brillar. Parecía casi regia. «Preciosa», dijo Constance con satisfacción. «Ahora recuerda, mantén la barbilla alta y los hombros hacia atrás. No dejes que huelan el miedo». «¿De verdad pueden oler el miedo?», pregunté. Mera sonrió. «Oh, sí, pero también podemos oler el valor. Muéstrales eso en su lugar». La sala del consejo estaba en el corazón del palacio, una sala circular con un techo abovedado pintado con constelaciones. Bancos de piedra se alzaban en forma de lágrimas alrededor de un suelo central donde Rowan esperaba, vestido con un traje formal negro con bordados plateados. A su alrededor se sentaban unas 30 personas,
todas mirándome con distintos grados de interés u hostilidad cuando entré. Los ojos de Rowan me encontraron inmediatamente y algo en su expresión cambió, se suavizó. Extendió la mano y yo crucé el suelo para estrechársela, tratando de canalizar todas las lecciones y el valor que mi madre me había enseñado. Consejo, dijo Rowan formalmente. Les presento a Elena, hija del pueblo de Thornhaven, mi compañera elegida. Es muy joven, murmuró alguien. Es mortal, añadió otro. Está aquí presente, dijo Rowan con brusquedad, y puede oírlos. Muéstrenle respeto o váyanse. Un hombre mayor se levantó de uno de los bancos más altos. Tenía la barba gris y cicatrices en un lado de la cara. Rowan, sabes que no pretendemos faltarle al respeto, pero debes comprender nuestras preocupaciones. Una reina humana no tiene precedentes. Sería vulnerable ante nuestros enemigos, incapaz de defenderse, incapaz de dar a luz a herederos fuertes, Magnus. La voz de Rowan era fría. Elige tus próximas palabras con cuidado. Magnus levantó las manos en un gesto conciliador. Hablo por preocupación, no por malicia. Si estás unido a ella y le hacen daño, podría destruirte. Destruirnos a todos. Hemos visto lo que le pasó a Cases cuando perdió a su compañera humana. El nombre flotaba en el aire como una maldición. En la sala, la gente se movía incómoda. Yo no soy Cases, dijo Rowan con tono seco, y Elena no está indefensa. Pero, más que eso, es mía, mi elección. Si no puedes aceptarlo, entonces desafíame ahora y lo resolveremos a la antigua usanza. Silencio. Nadie se movió para desafiarlo. Sin embargo, Rowan continuó, suavizando ligeramente el tono. Entiendo la preocupación, por eso Elena se entrenará. Aprenderá a defenderse, a comprender las leyes de la manada, a desenvolverse en nuestro mundo, y tendrá tiempo para decidir si esto es realmente lo que quiere. Entonces todas las miradas se volvieron hacia mí, y sentí el peso de su juicio colectivo. Habla, muchacha, dijo Magnus, sin malicia. Dinos por qué deberíamos aceptarte. Respiré hondo y sentí que Rowan me apretaba la mano en señal de ánimo. No sé si deberían hacerlo, admití, y la sorpresa se extendió por la sala. No conozco sus leyes ni sus costumbres, no sé cómo luchar ni cómo ser reina, pero sé escuchar, sé cómo cuidar, y sé que su rey pasó 2 años buscándome, lo que significa que debo ser importante para él de formas que aún estoy tratando de comprender. Levanté la vista hacia Rowan y encontré fuerza en su mirada firme. No les pido que me acepten hoy, les pido la oportunidad de demostrar que puedo aprender, de demostrarles que ser humano no significa ser débil, y si fracaso trague saliva con dificultad. Entonces me marcharé antes de convertirme en una carga. La sala estalló en murmullos. Magnus se sentó lentamente, con expresión pensativa. Una mujer se levantó al otro lado de la sala. Elena, la que había interrogado a Rowan antes. ¿Y qué hay de los herederos?, exigió. Un humano no puede darte hijos fuertes. Diluye el linaje. Elena, la voz de Serena cortó las conversaciones. Ya basta. Es una preocupación válida. Es insultante. Rowan la interrumpió, bajando la voz hasta convertirla en algo peligroso. Y tú lo sabes muy bien. Se levanta la sesión. Elena ha respondido a tus preguntas con más elegancia de la que merecías. Ahora déjanos. Los miembros del consejo salieron lentamente, muchos de ellos aún cuchicheando entre ellos. Magnus se detuvo ante Rowan y le dio una breve palmada en el hombro. Ha hablado bien. Dale tiempo. Acabarán aceptándolo. Cuando por fin nos quedamos solos, Rowan me abrazó y apoyó la barbilla sobre mi cabeza. Has estado magnífica. Estaba aterrorizada. Terrorizada y magnífica. Se apartó para mirarme. No tenías que ofrecerte a marcharte si fallabas. Eso no es lo que quiero, pero es justo, dije en voz baja. Tienen razón en estar preocupados. Soy un lastre. Soy débil en comparación con todos vosotros. Para. Me sujetó la cara con las manos. Deja de llamarte débil. Te presentaste ante un consejo de depredadores y dijiste la verdad. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Lo poderoso que es? Antes de que pudiera responder, un aullido rasgó la noche, largo, triste y muy cercano. Todo el cuerpo de Rowan se tensó. Es una advertencia, dijo con severidad. Algo va mal en la frontera oriental. Más aullidos se unieron al primero, creando un coro de alarma que me erizó todos los pelos del cuerpo. Rowan ya se dirigía hacia la puerta, pero se detuvo para mirarme. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí, Serena, Félix o Tobías.
¿Qué está pasando? Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo. Dudó, dividido entre el deber y el deseo de quedarse conmigo. Prométeme que te mantendrás a salvo. Lo prometo. Entonces me besó, rápido y apasionadamente, y se marchó. Me quedé sola en la sala del consejo, escuchando los aullidos que resonaban por todo el palacio, y me pregunté qué nueva pesadilla se cernía sobre nosotros ahora. Regresé a mis aposentos antes de que el miedo se apoderara de mí. Los aullidos continuaban, una sinfonía inquietante que parecía provenir de todas las direcciones a la vez. A través de mis ventanas podía ver figuras corriendo por los terrenos, algunas con forma humana, otras transformándose en lobos a mitad de camino, todas moviéndose con urgencia hacia el extremo oriental del territorio. La puerta se abrió de golpe sin previo aviso y me giré con un grito ahogado, pero solo era Serena, con expresión sombría. «Ven conmigo», dijo. «Rowan dijo que te quedaras aquí. Rowan no está aquí y tus habitaciones están demasiado expuestas. Hay una cámara segura en los niveles inferiores. Allí estarás más segura». Ya me estaba empujando hacia la puerta, moviéndose con una velocidad que dejaba claro que no se trataba de una sugerencia. Descendimos por pasillos que no había visto antes, pasando por tapices y columnas talladas, bajando por escaleras de piedra que se adentraban en la montaña. Otras personas pasaban corriendo junto a nosotros en dirección contraria, sirvientes que llevaban provisiones, guerreros que se ataban a armas que parecían antiguas y mortíferas. «¿Qué está pasando?», pregunté mientras bajábamos otro tramo. «Violación de la frontera. Algo ha cruzado nuestro territorio sin permiso». Serena apretó la mandíbula. «Podrían ser renegados que ponen a prueba nuestras defensas. Podría ser peor». «¿Peor? ¿Cómo?». No respondió, lo cual era respuesta suficiente. La cámara de seguridad resultó ser una habitación sin ventanas excavada en la roca viva, amueblada con sencillez, pero claramente diseñada para la defensa. Una puerta pesada, paredes lo suficientemente gruesas como para amortiguar el sonido y una sola entrada. Serena me hizo pasar y descubrí que no estaba sola. Mera y Constance ya estaban allí, junto con otras 3 mujeres y 2 niños que no podían tener más de 7 u 8 años. «Los jóvenes y los vulnerables», dijo una de las mujeres con una sonrisa irónica que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida a la sala de seguridad humana. Soy Iris». Era llamativa, piel oscura, pelo corto y una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula. Los 2 niños se apretujaban a sus lados y me di cuenta de que debían de ser suyos. «Elena», dije, sentándome en uno de los bancos junto a la pared. «¿Estamos en peligro real?». «Depende de lo que haya cruzado la frontera». Iris rodeó a sus hijos con los brazos, pero Rowan no cierra el palacio por amenazas menores. Las horas siguientes fueron una tortura. No podíamos oír nada del mundo exterior. No teníamos forma de saber qué estaba pasando. Mera intentó mantener la conversación, contando historias sobre incidentes fronterizos pasados que habían resultado ser nada más que viajeros confundidos o disputas territoriales con manadas vecinas. Pero la tensión en la habitación era tan densa que se podía palpar. Me encontré paseándome de un lado a otro, incapaz de estar quieta, reviviendo cada momento desde que cruzamos a Wolflands. La forma en que me miraron los exploradores, la hostilidad de Helena en el consejo, las preocupaciones de Magnus sobre la vulnerabilidad, todos tenían razón. Yo era un lastre. Mientras todos los demás estaban ahí fuera defendiendo el territorio, yo estaba encerrada en una habitación de piedra, inútil. «Para», dijo Constance en voz baja mientras me observaba. Sea lo que estés pensando, para. Debería estar haciendo algo, ayudando de alguna manera. Estás ayudando. Al estar a salvo, permites que Rowan se centre en la amenaza en lugar de preocuparse por protegerte. Dio una palmadita al banco a su lado. «Siéntate, niña. Háblame de tu madre». La petición me sorprendió, pero había algo amable en su rostro curtido. Así que me senté y me encontré hablando del jardín de mi madre, sobre las historias que solía contar, sobre cómo había muerto lo suficientemente despacio como para que yo tuviera tiempo de despedirme, pero lo suficientemente rápido como para que se le ahorrara el peor dolor. «Te enseñó a ser fuerte», dijo Constance cuando terminé. «Lo veo en ti. Esa fuerza tranquila que no necesita rugir para ser escuchada». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Serena estaba allí y sangraba. Tenía un corte en el hombro que le había empapado la camisa. «Fuera», dijo secamente. «Todos».
Las amenazas están controladas, pero necesitamos espacio para los heridos. Salimos rápidamente y pude ver por primera vez lo que significaba controladas. El pasillo exterior era un caos organizado. Llevaban en camillas a miembros heridos de la manada. Los curanderos corrían con suministros. Había un olor acre a sangre y algo más. Algo quemado y extraño que me revolvió el estómago. Elena. Félix apareció a mi lado, también ensangrentado, pero moviéndose con facilidad. Vamos, te llevaré a tu habitación. ¿Qué ha pasado? Una docena de renegados. Un ataque coordinado en 3 puntos de entrada simultáneamente. Estaban probando nuestro tiempo de respuesta, nuestras debilidades. Su expresión era sombría. No encontraron ninguna. Los hicimos retroceder, pero no sin antes causar algunos daños. ¿Rowan está bien? Está bien. Coordinando la limpieza, pero quiere que estés a salvo antes de venir a verte. Mis habitaciones me parecían demasiado vacías, demasiado silenciosas después del caos de abajo. Félix se apostó fuera de mi puerta, negándose a marcharse a pesar de mis protestas de que estaría bien. Me aseé lo mejor que pude, me cambié el vestido formal por algo más sencillo e intenté no imaginar todas las formas en que la noche podría haber sido peor. Rowan finalmente apareció al amanecer, y al verlo se me cortó la respiración. Estaba cubierto de suciedad y sangre, esperemos que no fuera suya, con la ropa rasgada y el pelo revuelto, pero sus ojos me encontraron inmediatamente, escaneándome de pies a cabeza como si buscara heridas. «Estás a salvo», dijo, y el alivio en su voz era palpable. «Estuve encerrada en una habitación de piedra. Tú estabas ahí fuera luchando». Me acerqué a él y le toqué un corte en la mandíbula. «¿Estás herido?» «Nada que no se cure». Me cogió la mano y la apretó contra su pecho, donde podía sentir su corazón latiendo fuerte y constante. Los renegados se han ido. Capturamos a 2 para interrogarlos, pero los demás huyeron hacia la frontera sur. ¿Por qué atacaron? Su expresión se ensombreció. Para enviar un mensaje, sabían exactamente cuándo atacar. Justo después de traerte a casa. Las noticias vuelan en nuestro mundo, Elena. Todas las manadas, desde aquí hasta los territorios del sur, saben ya que el rey Lycan ha elegido a una compañera humana. Las implicaciones me golpearon como un jarro de agua fría. Atacaron por mi culpa. Atacaron porque están probando nuestras debilidades. Porque la tragedia de Case hizo que todos creyeran que los humanos son un defecto fatal. Me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos, pero se equivocan. Y voy a demostrarlo. Quería creerle. Quería creer que podía ser algo más que una vulnerabilidad. Pero allí, en sus brazos, rodeada de las pruebas de la violencia que no había podido evitar, la duda se apoderó de mí como un veneno. Los días siguientes establecieron un nuevo ritmo. Rowan se dedicó a reforzar las defensas fronterizas y a interrogar a los renegados capturados. A mí me asignaron profesores. Constance para Derecho de la Manada y Historia, Iris para Defensa Personal Básica, Serena para Política y Diplomacia. Las lecciones eran implacables y llenaban mis días desde el amanecer hasta bien entrada la noche. El entrenamiento en defensa personal era humillante y brutal. Iris era paciente pero firme, y me enseñaba una y otra vez cómo un oponente más pequeño y débil podía usar su fuerza y velocidad en su beneficio. Pero después de 2 semanas, apenas podía ejecutar los movimientos más simples sin quedarme sin aliento, mientras que los niños lobo de 8 años que entrenaban a mi lado probablemente podrían romperme la columna sin esfuerzo. «Estás mejorando», dijo Iris una tarde después de que logré completar una secuencia defensiva sin caerme. «Soy patética», la corregí, secándome el sudor de la cara. «Esos niños son el doble de fuertes de lo que yo jamás seré. Esos niños son lobos. Tú eres humana. Ser diferente no significa ser inferior». Me entregó una cantimplora. Además, la fuerza no lo es todo. La estrategia, la inteligencia, la capacidad de pensar en lugar de solo reaccionar. Eso también importa, y tú tienes de sobra. Quería creerla. Pero cuando Elena y sus amigos pasaron por el campo de entrenamiento, sus risas ante mis torpes intentos me dolieron más que cualquier herida física. Rowan me encontró esa noche en la biblioteca, rodeado de libros sobre Packlaw que me hacían dar vueltas la cabeza. Se sentó en la silla a mi lado, con aspecto agotado. «Los renegados finalmente hablaron», dijo en voz baja. «Los envió Cases». Levanté la vista bruscamente. «El que mencionó Magnus, el que perdió a su compañera humana, el mismo.
Está formando un ejército en el sur, reuniendo a renegados y marginados. Culpa a toda la sociedad Pack por la muerte de su compañera. Y ha declarado la guerra a cualquiera que se someta al Pack tradicional. Rowan se frotó la cara con cansancio, y ahora sabe que he elegido a una compañera humana. Lo verá como la hipocresía definitiva o el objetivo perfecto. Para llegar a ti, dije lentamente, comprendiendo. Si me captura, me hace daño, te destruirá de la misma forma que la muerte de su compañera lo destruyó a él. No llegará a ti. La voz de Rowan era firme. No dejaré que eso suceda. Pero ambos sabíamos que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Las pesadillas comenzaron esa noche. Sueños en los que me perseguían por bosques oscuros, con garras, dientes y sangre. Me despertaba jadeando y encontraba a Rowan allí. Había vuelto a dormir en la silla junto a mi chimenea, incapaz de permanecer despierto cuando sentía mi angustia a través del vínculo que se estaba formando entre nosotros. Te estoy debilitando, le dije una noche, después de que otra pesadilla lo hubiera sacado de su descanso. Todo lo que les preocupaba se está haciendo realidad. Deberías enviarme a algún lugar seguro, lejos de aquí. No. Su respuesta fue tajante. Ya hemos tenido esta conversación, Elena. Eso fue antes de que un ejército me declarara objetivo. Eso no cambia nada. Se levantó de la silla y se sentó en el borde de mi cama, buscando mi mano en la oscuridad. ¿Sabes lo que pasaría si te enviara lejos? Si intentara esconderte en algún lugar donde creyera que estarías más segura. Negué con la cabeza. Estaría distraída todo el tiempo preguntándome si estarías bien, si serías feliz, si estarías asustada. Enviaría exploradores para vigilarte constantemente, lo que solo llamaría la atención sobre tu ubicación, y me sentiría miserable. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Al menos aquí puedo protegerte. Aquí tienes a Serena, Félix e Iris. Aquí estás aprendiendo a protegerte a ti misma. Estoy aprendiendo a fracasar repetidamente. Le corregí con amargura. Estás aprendiendo a levantarte. Su mano libre se levantó para acariciar mi cara. Eso es más importante que la fuerza. Elia, nena, ¿sabes cuántos lobos he visto abandonar cuando el entrenamiento se vuelve difícil? Rendirse. Porque no son perfectos en algo de inmediato. Pero tú apareces todos los días. Dejas que Iris te tire al suelo 20 veces y te levantas 21. Eso no es debilidad. Quería creerle. Dios, quería creerle con todas mis fuerzas. Ven aquí, dijo suavemente, y dejé que me abrazara. Dejé que me abrazara mientras el último vestigio del miedo de la pesadilla se desvanecía. Su corazón latía con fuerza contra mi oreja, y poco a poco, mi respiración se sincronizó con la suya. Háblame de las estrellas, le susurré, recordando aquella primera noche en el bosque, como hiciste tú antes. Y así lo hizo. Me habló de las constelaciones y su significado en la tradición de los lobos, de cómo las manadas antiguas solían orientarse solo con la luz de las estrellas, de la creencia de que cada lobo que moría se convertía en una estrella que velaba por sus descendientes. Su voz era baja y tranquilizadora, y en algún momento, en medio de una historia sobre la luna del cazador, me quedé dormida. Me desperté y me encontré todavía envuelta en sus brazos, con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas. Él estaba despierto, mirándome con una expresión tan tierna que me hizo doler el pecho. No me voy, dije en voz baja. Por muy difícil que se ponga esto, necesito que lo sepas. Algo se encendió en sus ojos. Elena. Un golpe seco interrumpió lo que estaba a punto de decir. La voz de Serena se oyó a través de la puerta. Urgente. Rowan. Emergencia del consejo. Han encontrado algo durante la patrulla fronteriza. Se puso en pie inmediatamente, pero se detuvo para mirarme. Hablaremos esta noche. Hablaremos de verdad. Luego se marchó, y yo me quedé con el fantasma de las palabras casi pronunciadas flotando en el aire. Lo que habían encontrado resultó ser un mensaje grabado en árboles en 3 puntos fronterizos diferentes, escrito en un idioma que no reconocí, pero que hizo que todos los lobos que lo vieron mostraran los dientes con furia. ¿Qué dice?, le pregunté a Constance durante nuestra lección de la tarde. Ella dudó y luego suspiró. Es una antigua forma de desafío. Cases está desafiando a Rowan, exigiendo un combate singular para resolver su disputa. Y si Rowan se niega, Cases alegará cobardía y lo utilizará para reclutar a más renegados para su causa. Está tratando de obligar a Rowan a librar una batalla que podría no ganar. Podría no ganar, pero Rowan es el rey de los Lycan, y Cases fue su segundo durante 50 años.
están igualados en fuerza. Y Casey lucha sin honor, sin reglas. Aprovechará cualquier ventaja, explotará cualquier debilidad. La expresión de Constance era sombría. Incluido tú. La implicación era clara. Si yo estaba allí, Rowan estaría distraído, sería vulnerable. Esa noche, cuando Rowan vino a mi habitación como había prometido, yo ya había tomado una decisión. Tengo que irme, le dije antes de que pudiera hablar. Temporalmente, solo hasta que hayas acabado con Casey. No, Rowan, por favor. Si estoy aquí, me utilizará contra ti. Sabes que lo hará. Si te vas, pasaré toda la lucha preocupado por dónde estás y si estás a salvo. Al menos aquí sé que estás protegida. Se acercó a mí y me tomó el rostro entre las manos con desesperada delicadeza. Por favor, no me pidas que te eche. Entonces dime cómo puedo ayudar. Dime qué puedo hacer además de ser un lastre. No lo eres. Se detuvo, respiró hondo y lo intentó de nuevo. ¿Quieres ayudar? Entonces confía en mí. Confía en que puedo luchar por los casos y ganar. Confía en que tu presencia aquí me hace más fuerte, no más débil, porque tengo algo por lo que vale la pena luchar. Tu gente valdría la pena luchar por ella de todos modos, le señalé. Sí, pero tú me haces recordar por qué es importante. ¿Por qué es importante protegerlos? Tú me haces recordar lo que se siente al ser humano, incluso cuando soy un monstruo. Su frente se apoyó contra la mía. Te quiero, Elena. Te quiero desde que me hablaste de las estrellas en un bosque oscuro, y necesito que te quedes. Esas palabras rompieron algo dentro de mí, algo que había estado cerrado con llave desde que murió mi madre. Yo también te quiero, susurré. Por eso tengo tanto miedo. Entonces ten miedo conmigo, dijo él. Pero no te vayas nunca. Entonces me besó, con suavidad y desesperación, y yo le devolví el beso con todo mi ser. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, sus ojos se habían vuelto del color dorado de los lobos. El desafío está fijado para dentro de 3 días, dijo en voz baja. En el antiguo lugar de reunión, territorio neutral. Toda la manada será testigo, y si Cassius intenta algo, yo me encargaré. Su sonrisa era afilada y no del todo humana. Pero Elena, necesito que me prometas algo. Si las cosas salen mal, si de alguna manera él me supera, corre. No intentes luchar, no intentes ayudar. Corre y deja que Serena te lleve a un lugar seguro. Rowan, prométemelo. Quería negarme, quería decirle que nunca lo dejaría solo frente al peligro. Pero la mirada en sus ojos, la necesidad desesperada de saber que estaría a salvo, me hizo asentir. Te lo prometo, me abrazó esa noche, ambos completamente vestidos, pero envueltos juntos en mi cama, como si pudiéramos alejar el futuro negándonos a soltarnos. Y cuando por fin me dormí, por una vez no soñé que me perseguían. Soñé con estrellas y lobos, y un futuro en el que el amor era más fuerte que el miedo. Los 3 días pasaron en una confusión de preparativos ansiosos. Todo el territorio bullía de tensión a medida que se difundía la noticia del desafío. Llegaron miembros de la manada de asentamientos periféricos, llenando los terrenos del palacio con más lobos de los que jamás había visto en un solo lugar. El aire mismo parecía vibrar con anticipación y violencia apenas reprimida. Rowan pasó la mayor parte de esos días en sesiones estratégicas con su círculo más cercano, revisando todo lo que sabían sobre el estilo de lucha de Case, sus debilidades y sus posibles tácticas. Me prohibieron asistir a esas reuniones por tu propia seguridad, me explicó Serena, aunque sospechaba que era más bien porque iban a discutir los peores escenarios posibles, y Rowan no quería que yo los oyera. En su lugar, entrené con Iris con renovada desesperación. Si no podía luchar junto a Rowan, al menos podía asegurarme de no estar completamente indefensa si algo salía mal. Estás distraída, dijo Iris al segundo día, después de que fallara la misma maniobra defensiva 3 veces seguidas. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otra parte. Mi mente está en el hecho de que el hombre al que amo está a punto de luchar a muerte en un combate singular. Le espeté, y enseguida me sentí culpable. Lo siento, es solo que ella me ayudó a levantarme de donde había caído una vez más. Mi compañero luchó una vez en un desafío. Pensé que perdería la cabeza por la preocupación, pero ¿sabes de qué me di cuenta? La preocupación no les ayuda. Solo nos debilita cuando necesitan que seamos fuertes. ¿Cómo lo manejaste? En realidad, no lo hice. Simplemente sobreviví. Y luego, cuando terminó y él estaba vivo, me permití derrumbarme.
Ella me apretó el hombro. Tú también sobrevivirás a esto. Y pase lo que pase, no estás sola. La mañana del desafío amaneció fría y despejada, con la escarcha cubriendo el suelo con patrones cristalinos. Me vestí con cuidado con la ropa que Serena había elegido, práctica pero elegante, diseñada para hacerme parecer una futura reina en lugar de una chica asustada. Me temblaban las manos mientras me recogía el pelo y tuve que empezar 2 veces antes de hacerlo bien. Rowan me encontró de pie junto a la ventana, contemplando cómo el sol se elevaba sobre las montañas del este. Estaba magnífico y aterrador con su ropa de cuero y tela oscura. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y su expresión ya se había convertido en la máscara del rey guerrero. Pero cuando me vio, parte de su dureza se suavizó. «Eres preciosa», dijo en voz baja, cruzando para colocarse detrás de mí. Sus brazos me rodearon la cintura y yo me recosté contra él, robando este momento de paz antes de la tormenta. «Vuelve conmigo», le susurré. «Cueste lo que cueste, seas quien seas ahí fuera, vuelve conmigo después. Siempre». Me giró para que lo mirara, sus manos acariciando mi rostro con infinita delicadeza. «Necesito que entiendas algo. Lo que estás a punto de ver, la violencia, la brutalidad, eso es parte de lo que soy, parte de lo que todos somos. Si es demasiado, si no puedes parar», le interrumpí, cubriendo sus manos con las mías. «Sé lo que eres. Siempre lo he sabido y lo amo todo, incluso las partes que me asustan». Entonces me besó, profundo y posesivo, y sentí el sabor de la desesperación en él. Cuando nos separamos, sus ojos se habían vuelto dorados. «Quédate con Serena», dijo. «Pase lo que pase, quédate con ella. Ella te protegerá». Luego se fue, y yo me quedé para seguirle con Félix, Tobías y Serena, formando un triángulo protector a mi alrededor. El antiguo lugar de reunión era un claro en el bosque antiguo, un círculo perfecto de tierra desnuda, rodeado de pinos imponentes. Alguien había construido una plataforma elevada en un lado para los testigos, y ya estaba llena de lobos tanto en forma humana como animal. La energía en el aire era eléctrica, depredadora, peligrosa. Serena me guió hasta una posición en la parte delantera de la plataforma, desde donde tendría una vista clara, pero también sería visible para todos los presentes. «Necesitan verte», murmuró. «Necesitan ver que su rey lucha por algo real». Rowan estaba en el centro del círculo, ya medio transformado. Su forma era más grande, más musculosa, con garras que se extendían desde las yemas de los dedos, y sus rasgos adquirían características sinuosas, aunque seguían siendo fundamentalmente humanos. Era inquietante y magnífico a partes iguales. Frente a él, emergiendo del árbol opuesto, apareció Cases. Era más alto que Rowan, más delgado, con cicatrices que le cubrían los brazos y el pecho. Tenía el pelo blanco plateado y los ojos de un azul pálido y frío que me localizaron inmediatamente entre la multitud. Cuando sonrió, lo hizo con malicia y mostrando todos los dientes. «Así que esta es la humana», exclamó, con una voz que resonó en todo el claro. «La debilidad que has traído entre nosotros, Rowan, es bonita, te lo concedo, pero frágil, muy frágil. Céntrate en mí, Case», dijo Rowan con voz ronca. «Esto es entre nosotros». «¿Ah, sí?» Case dio vueltas lentamente, con movimientos depredadores. «Luché por nuestro pueblo durante 50 años a tu lado. Sangré por ellos. Y entonces encontré a mi compañera humana. ¿Y qué pasó? La manada la llamó debilidad, me llamó comprometido. Y cuando los renegados atacaron, cuando ella necesitaba protección, ¿dónde estaba la manada a la que había servido? ¿Dónde estabas tú?» «¿Sabes dónde estaba?», dijo Rowan en voz baja, luchando en la frontera sur. «Vine tan pronto como me enteré. Demasiado tarde». Las palabras fueron un rugido. «Llegaste demasiado tarde y ella murió gritando. ¿Y esperas que te vea pasear a tu sirvienta humana como si fuera algún tipo de tesoro para ver cómo triunfas donde yo fracasé?» «Siento tu pérdida», dijo Rowan, y sonaba sincero. «De verdad. Pero declarar la guerra a toda la estructura de la manada no la traerá de vuelta». «No, pero destruirte podría hacerme sentir mejor». Cash se agachó, sintiendo como su propia transformación lo invadía. «Veamos si tu humana te da fuerza o te debilita». Atacó sin previo aviso, moviéndose a una velocidad vertiginosa. Rowan lo recibió en pleno salto,
y el sonido de su colisión fue como un trueno. Cayeron en una maraña de garras y dientes, rodando por la tierra desnuda con salvaje elegancia. No podía apartar la mirada, no podía respirar. A mi lado, la mano de Serena encontró la mía y la apretó con tanta fuerza que me dolió, pero apenas lo sentí. La pelea era brutal, hermosa y aterradora. Tenían la misma fuerza, tal y como había advertido Constance, intercambiando golpes que habrían matado a un hombre normal al instante. La sangre salpicaba el suelo. No sabía de quién era. La multitud rugía con cada golpe certero, con cada esquiva milagrosa. Pero poco a poco empecé a ver el patrón. Cassius luchaba con rabia, con dolor, con la furia desesperada de alguien que no tenía nada que perder. Sus ataques eran poderosos, pero descontrolados, impulsados por la emoción más que por la estrategia. Rowan luchaba con control, con precisión, y cada vez que Cases intentaba hacerle perder los estribos, cada vez que me mencionaba, me amenazaba. Rowan solo se concentraba más. «Morirá como murió la mía», gruñó Cassius, asestando un golpe que hizo tambalear a Rowan, gritando tu nombre mientras tú estás demasiado lejos para salvarla. «No», dijo Rowan con calma, recuperando el equilibrio. «No morirá porque he aprendido de tus errores, porque he creado una manada que protege a los suyos independientemente de su especie, porque ella me ha hecho mejor de lo que era». Entonces atacó, rápido y preciso, arañando el pecho de Cases con sus garras en 3 líneas paralelas. El lobo mayor aulló y trastabilló hacia atrás. «No se trata de fuerza», continuó Rowan, aprovechando su ventaja. «Nunca lo ha sido. Se trata de si dejamos que el miedo nos controle o si elegimos algo mejor. Elige». Cases se rió con amargura, incluso mientras sangraba. «No hay elección. El dolor nunca cesa. La pérdida nunca se cura. Pronto lo aprenderás. Quizás. O quizás yo demuestre que el amor merece la pena el riesgo». El siguiente golpe de Rowan fue calculado. Preciso, no mortal, pero incapacitante. Cases cayó con fuerza y Rowan lo siguió, inmovilizándolo en el suelo con una mano con garras en su garganta. El claro quedó en silencio. «Ríndete», dijo Rowan en voz baja. «Por favor, viejo amigo, ríndete». Durante un largo momento, Cases se limitó a mirarlo, y vi cómo algo se rompía en esos ojos pálidos. Vi cómo el dolor y la rabia se desmoronaban en un simple agotamiento. Grité, susurró. «Mátame. Acaba con esto». «No». Rowan lo soltó y dio un paso atrás. «Estás desterrado del territorio del norte. Llévate a tus renegados y vete al sur, más allá de la cordillera. Construye algo allí, si puedes. Pero si vuelves a amenazar a mi manada, a mi compañera, no seré clemente por segunda vez». Le dio la espalda a Cassius en un gesto de desprecio y desdén y se dirigió hacia la plataforma, hacia mí. Su mirada nunca se apartó de la mía, ni siquiera cuando la sangre brotaba de una docena de heridas. Y fue entonces cuando Cassius se movió. Ocurrió muy rápido. En un momento estaba en el suelo, derrotado. Al siguiente se levantaba de un salto, con una espada plateada en la mano, envenenada. Alguien me lo diría más tarde. Recubierta con algo que realmente podía dañar a un Lycan. El tiempo pareció ralentizarse. Vi a Serena empezar a moverse. Vi a Felix buscando un arma. Vi a Rowan empezar a girarse, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. No pensé, no planeé, solo actué. Salté por encima de la barandilla de la plataforma, aterrizando con tanta fuerza que me sacudieron los dientes, y me lancé hacia adelante. No hacia Cases. Nunca llegaría a tiempo. Hacia Rowan. Mi cuerpo chocó con el suyo, y mi impulso nos llevó a ambos hacia un lado justo cuando la espada silbaba por el espacio donde había estado la espalda de Rowan. Caímos al suelo juntos, y sentí que algo en mi hombro se rompía con repugnante claridad. El dolor se extendió por mi brazo, pero era lejano, insignificante en comparación con el caos que estallaba a nuestro alrededor. Serena inmovilizó a Cases en cuestión de segundos, le arrebató la hoja plateada y le retorció los brazos a la espalda con tanta fuerza que le hizo gritar. Felix y Tobias aparecieron a nuestro lado, creando una barrera protectora, mientras la multitud rugía furiosa. Elena Rowan me tocaba, recorriendo mi cuerpo con las manos en busca de heridas. Cuando encontraron mi hombro, no pude reprimir un gemido. «Estás herida. ¿Por qué lo hiciste?» «Me diste la espalda», logré decir entre dientes. Él tenía un cuchillo. No pude evitarlo.
El dolor empeoraba, agudo y ardiente. ¿Está controlado? Está controlado. Rowan me levantó con cuidado, acunándome contra su pecho mientras se ponía de pie. Me salvaste la vida. De nada, dije. Y entonces el mundo se volvió gris por los bordes. Me desperté en mi habitación, con la luz de la tarde entrando por las ventanas. Tenía el hombro vendado, inmovilizado, y me dolía mucho menos de lo que recordaba. Cuando intenté incorporarme, una mano presionó suavemente mi hombro ileso, manteniéndome tumbada. Tranquila, dijo Constant, apareciendo en mi campo de visión. Te dislocaste el hombro y te magullaste algunas costillas. Tienes suerte de que no fuera peor. Rowan está bien, gracias a ti. Ha estado aquí desde que te trajimos de vuelta, pero finalmente le convencí para que fuera a asearse y se dirigiera a la manada. Volverá en breve. Me ayudó a sentarme lentamente, colocándome almohadas detrás. Lo que hiciste fue increíblemente estúpido e increíblemente valiente. La manada ahora te llama la protectora. ¿Lo sabías? La frágil humana que se lanzó delante de su rey. Solo reaccioné, dije en voz baja. No lo pensé. Eso es lo que lo hace importante. Me dio un vaso de agua y me ayudó a beber. Pensar es estratégico, reaccionar es instintivo. Demostraste que tu instinto es proteger, no solo ser protegida. A través de mi ventana, podía oír voces que se alzaban en lo que parecía una celebración. ¿Qué pasó con Cases? Exiliado bajo vigilancia. Rowan lo envió al sur con 10 guerreros para asegurarse de que realmente se fuera. Los pícaros que había reunido se dispersaron cuando cayó. Ella sonrió levemente. Nos has traído la paz, Helena. Al menos por un tiempo. La puerta se abrió y apareció Rowan. Se había aseado y cambiado de ropa, pero aún tenía un corte en el pómulo que estaba cicatrizando y el cansancio se reflejaba en cada línea de su cuerpo. Cuando me vio despierta, el alivio que se reflejó en su rostro fue casi doloroso por su intensidad. Déjanos, le dijo en voz baja a Constance, sin apartar los ojos de mí. Una vez que nos quedamos solos, se acercó a la cama y simplemente me tomó en sus brazos, con cuidado de no lastimar mi hombro herido, y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. No vuelvas a hacer eso, me susurró con vehemencia al oído. Nunca te arriesgues así por mí. Puedo curarme de casi cualquier cosa. Lo volverías a hacer, le interrumpí. Siempre. Te quiero, Rowan. Eso significa protegerte, incluso de ti misma. Se apartó para mirarme, con los ojos fijos en los míos. La manada quiere celebrar la ceremonia formal de unión. Mañana, si estás dispuesta, la están pidiendo, exigiéndola. Has demostrado tu valía de una forma que nunca esperé, y quieren que seas reconocida oficialmente como reina. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mañana? Es muy pronto, lo sé. Y si necesitas más tiempo, podemos esperar. Haré que esperen. Pero Helena me acarició suavemente la cara. He esperado 2 años para reclamarte de verdad, para presentarme ante mi pueblo y declarar que eres mía y yo soy tuyo. No quiero esperar más si no es necesario. Miré a este hombre que me había buscado por todo el reino, que me había dado una oportunidad cuando nunca antes la había tenido, que había luchado por mí y estaba dispuesto a morir por mí. Este hombre que había visto más allá del vestido raído y el pelo enredado, y había visto a la persona que había debajo. Mañana, acepté. Hagámoslo mañana. La ceremonia se celebró al atardecer en el patio principal, con lo que parecía ser la asistencia de todos los lobos del territorio. Decoraron el espacio con flores otoñales y antorchas encendidas, creando una escena que era a la vez primitiva y hermosa. Llevaba un vestido que Mira y Constance habían creado de la nada, de un verde bosque intenso que resaltaba mis ojos, con bordados plateados que reflejaban la luz del fuego. Llevaba el pelo suelto, cayéndome por la espalda, con solo una fina diadema plateada que me lo apartaba de la cara. Rowan esperaba en el centro del patio, vestido con un traje ceremonial negro, con lobos plateados bordados en el pecho. Cuando empecé a caminar hacia él, su rostro se transformó con asombro. La ceremonia la ofició Magnus, el anciano de la manada, en la lengua antigua. No entendí la mayoría de las palabras, pero su significado quedó claro en la forma en que Rowan me tomó de las manos, en la forma en que me miró como si yo fuera todo su mundo. Cuando llegó el momento de los votos, cambió al inglés para que yo lo entendiera. Yo, Rowan, rey de los territorios del norte, te tomo a ti, Helena, como mi compañera, mi reina, mi corazón. Juro protegerte, honrarte,
amarte y elegirte cada día mientras viva. Eres mi manada, mi hogar, mi propósito, mi turno. Mi voz temblaba, pero no se quebró. Yo, Eliana, te tomo a ti, Rowan, como mi pareja, mi rey, mi corazón. Juro estar a tu lado, protegerte como tú me proteges a mí, amarte en tu forma humana y en tu forma de lobo. Eres mi elección, mi hogar, mi futuro. Magnus unió nuestras manos con un cordón de plata. El vínculo está sellado. Que cualquiera que quiera desafiarlo hable ahora o lo acepte para siempre. Silencio. Entonces, desde algún lugar entre la multitud, alguien comenzó a aullar. Una larga nota de celebración que rápidamente fue imitada por otros. En cuestión de segundos, toda la manada estaba aullando, y el sonido se elevaba hacia el cielo oscurecido como si fuera música. Rowan me atrajo hacia él y me besó mientras nuestra nueva gente cantaba a nuestro alrededor. Sentí que algo se asentaba en mi pecho, algo que había echado de menos toda mi vida. Pertenencia, propósito, hogar. La celebración que siguió se prolongó hasta bien entrada la noche. Hubo comida y bebida y baile, tanto al estilo humano como algo más primitivo que incluía tambores y luz de fuego y movimientos que no acababa de entender, pero que me parecieron hermosos de todos modos. A lo largo de la noche, la gente se acercaba para felicitarnos o darnos su bendición. Incluso Elena, que se limitó a asentir con rigidez, aunque no con aprobación. Iris me dio un fuerte abrazo que me hizo doler el hombro. Lo has hecho bien, humana. Lo has hecho muy bien. He aprendido de la mejor, le dije, y su sonrisa podría haber iluminado todo el patio. A medida que la luna subía, Rowan y yo nos alejamos de la celebración. Caminamos de la mano hasta un balcón con vistas al bosque. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron detrás de nosotros, dejando solo el viento entre los árboles y el canto lejano de los pájaros nocturnos. ¿Eres feliz?, preguntó Rowan en voz baja, atrayéndome hacia su pecho y rodeándome la cintura con los brazos. Lo pensé de verdad. Pensé en el padre que me había visto como una carga. Pensé en el vestido raído que había llevado a pesar de que uno de los invitados era el hombre al que amaba. Sobre encontrarme en un mundo de depredadores y aprender que podía ser lo suficientemente fuerte como para protegerlos tanto como ellos me protegían a mí. Sí, dije finalmente, soy feliz. ¿Y tú? Más de lo que jamás creí posible. Me besó en la sien. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez con ese vestido horrible, me sentí devastado. Pensé que quizá te había idealizado demasiado en mi mente, que la chica que recordaba era mejor que la realidad. Y ahora me doy cuenta de que la chica del bosque y la mujer del vestido raído son la misma persona. Ambas reales, ambas valientes, ambas exactamente lo que yo necesitaba. Me giró para que lo mirara. Llevabas tu peor vestido porque te protegías de la única manera que sabías. Y hoy te has lanzado delante de una espada para protegerme. Ese mismo feroz instinto de supervivencia, solo que apuntando en una dirección diferente. Alcé la mano para trazar el corte cicatrizado en su pómulo. Nos protegemos mutuamente. Así es como funciona. Así es exactamente como funciona. Me cogió la mano, me besó la palma. Mi reina, mi Elena. Muy abajo la celebración continuaba. Félix estaba enseñando a algunos de los lobos más jóvenes una complicada coreografía, mientras Serena ofrecía comentarios en directo. Tobías estaba enfrascado en lo que parecía una competición de pulsos con alguien que le doblaba en tamaño y parecía estar ganando. Constance y Iris estaban juntas observando las festividades como las madres protectoras que eran. Mi manada, mi gente, mi hogar. Háblame de las estrellas, le dije en voz baja, recostándome en el calor de Rowan como hiciste aquella primera noche. Y así lo hizo. Me habló de constelaciones y leyendas, de lobos que se convirtieron en estrellas y estrellas que se convirtieron en lobos. Su voz era baja y relajante, y me envolvía como una manta. Y mientras estaba allí, en los brazos del rey Lycan, en un palacio tallado en la montaña y el bosque, rodeada de gente que había aprendido a ver mi humanidad como una fortaleza en lugar de una debilidad, finalmente comprendí lo que mi madre había intentado decirme antes de morir. Que ser diferente no era un defecto que debiera ocultar, que el amor valía cualquier riesgo, que el hogar no era un lugar, sino una persona, o en mi caso, toda una manada de personas que te elegían a ti. Había puesto mi peor vestido para el invitado de mi padre, sin saber que era el rey Lycan al que amaba desde que lo conocí por casualidad en un bosque oscuro.
Pero ahora, vestía de plata y verde, me mantenía erguida junto a mi pareja y miraba hacia un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Y nunca había estado más segura de que estaba exactamente donde debía estar.